Bueno chicos, sean bienvenidos una vez más a nuestro curso de Hamilton, Colombia de Estadística. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de representaciones gráficas y variables aleatorias. Entonces damos inicio a la presentación de los temas. Bien, comencemos con la temática. Vamos a tratar primeramente los conceptos de lo que son las variables aleatorias. En la estadística, nosotros buscamos extraer información útil y explicativa de un conjunto de datos. Ese es el objetivo principal de la estadística. Es una rama de las matemáticas, una ciencia propiamente dicha que se encarga de extraer información útil de un conjunto de datos, extraer información que nos permita a nosotros entender ese grupo de datos, saber qué propiedades tiene y saber qué más nos puede decir ese grupo de datos crudos. Dichos datos, es decir, la información numérica, representan mediciones de interés para la persona o personas que están experimentando. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las densidades de los materiales, las temperaturas de una región del espacio, el precio de bienes de consumo, tolerancia en tamaños de piezas, entre otras variables de interés, nosotros estamos recabando información acerca de cada uno de esos experimentos, cada una de esas magnitudes. Recabamos información y mediante las técnicas y métodos estadísticos nosotros podemos obtener una información y un resumen bastante claro y bastante cercano a los datos de cómo se está dando o cómo se está presentando, cómo se dio ese suceso en particular, ese fenómeno. Si por ejemplo nosotros tomamos como un caso de estudio el estado del clima de una determinada ciudad durante un periodo de tiempo dado, nosotros vamos a darnos cuenta de que cada uno de los días va a tener su estado del clima particular. Puede ser un día soleado, puede ser un día nublado, puede ser un día lluvioso. Y mediante la estadística nosotros podemos determinar, digamos, cuál es la cantidad de días que hubo sol, cuál es la cantidad de días en los que hubo lluvia, cuál es la cantidad de días en los que el clima estuvo nublado. Y con esa información nosotros podemos hacernos una idea, podemos hacernos un panorama de cómo es predominantemente el clima en esa región de estudio. Entonces, para extraer este tipo de informaciones útiles e informaciones que nos permitan a nosotros tomar decisiones en muchos casos, nosotros recurrimos a la estadística y a conceptos estadísticos también. Entonces, dependiendo del tipo de información que nosotros midamos o del tipo de información que nosotros queramos obtener, los datos numéricos se clasifican en discretos o continuos, entre muchas otras clasificaciones, claro está. También podemos clasificar la información como información cuantitativa o información cualitativa. Nosotros nos vamos a limitar a únicamente el tipo de información cuantitativa, es decir, aquella información que se puede cuantificar y que se puede poner en forma numérica, que puede tomar un valor numérico concreto. Entonces, en estos tipos de valores cuantitativos o de magnitudes cuantitativas, nosotros encontramos una división en dos tipos diferentes, que son los datos discretos y los datos continuos. Los datos discretos son aquellos que se miden en unidades completas, es decir, se miden en unidades enteras, en tanto que los datos continuos se miden en partes fraccionarias o en partes, como se suele decir coloquialmente, decimales, es decir, que incluyen una fracción, una porción o una parte de una unidad entera. Algunos ejemplos de magnitudes discretas y magnitudes continuas son el número de personas que asisten a un determinado evento en un sitio. De otro lado, en las magnitudes continuas nosotros tenemos como ejemplo la estatura de las personas, el peso de esas personas. Como la estadística entonces trata de resumir o de obtener información de un grupo de datos para tomar decisiones o para resumir la información que ese grupo de datos expresa,
nosotros hacemos uso de uno de los muchos conceptos de la estadística que son las variables aleatorias. Y en concreto, el concepto de variable aleatoria vincula cada uno de los resultados o puntos observados en un grupo de datos con un número entero o un número fraccionario, un número decimal. Ese es el concepto de variable aleatoria, un vínculo que existe entre un resultado concreto de ese grupo de observaciones dadas del grupo de datos y un valor numérico, ya sea un valor entero, un valor discreto o un valor continuo o decimal. Entonces, nosotros podemos pensar que el concepto de variable aleatoria es similar, digamos, o podemos entenderlo como una especie de máquina que transforma el resultado de un experimento o un grupo de mediciones a un número fijo. Ese número va a depender de las propiedades que tenga ese experimento y de qué tantos conocimientos tengamos nosotros acerca del mismo. En la diapositiva vemos una pequeña ilustración del concepto anterior. Por un lado, nosotros tenemos que todos aquellos sucesos o fenómenos que nosotros estemos estudiando y que sean susceptibles de expresarse de forma numérica, pueden estar sujetos o puede aplicarse el concepto de variable aleatoria para tratar de simplificar y resumir los sucesos o los resultados de las observaciones que nosotros hacemos con respecto a ese suceso. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos un dado, sabemos que podemos obtener 6 resultados posibles. Pueden ser los resultados 1, 2, 3, 4, 5 o 6, que son el mismo número de caras que tiene el dado. Entonces, en este caso, el suceso que nosotros estamos estudiando es el lanzamiento de un dado. Y podemos asociar la variable aleatoria a ese suceso de lanzar el dado, y a esa variable aleatoria podemos asignarle también los valores correspondientes. Estos valores van a estar relacionados y van a tomar los valores de los números naturales del 1 al 6. Aquí tenemos también un ejemplo. Digamos que por alguna circunstancia de la vida nosotros deseamos estudiar la estatura de las personas que asisten a un determinado evento. Entonces, en este caso, nuestro suceso o fenómeno de interés será determinar la altura o estatura de una persona al azar. El resultado o valores numéricos será efectivamente la medida de la estatura que tenga esa persona. Entonces, esto encierra el concepto de variable aleatoria. Es un vínculo que nos permite a nosotros pasar de un resultado o un experimento o un fenómeno, las manifestaciones de ese fenómeno, traducirlas de cierta forma a un grupo de valores numéricos, ya sea un único valor en el caso de un suceso que se dé una sola vez, o un grupo de valores en el caso de que dicho suceso tenga diferentes alternativas de ocurrir. Bien, pasemos ahora entonces a explicar lo que son algunos tipos de representaciones gráficas. Este tipo de representaciones nos permiten a nosotros resumir un gran número de resultados presentados, por ejemplo, en forma de tablas o datos. En la diapositiva vemos algunos ejemplos de algunas representaciones gráficas. Una de estas nos está representando las cantidades que varían o las proporciones relativas de un grupo de números, y la otra nos está representando, como lo dice su título, la venta de las motocicletas durante el mes de enero de 2020. Entonces, este tipo de representaciones gráficas nos permite a nosotros, primero, presentar la información de una forma mucho más rápida. Y segundo, y ligado también al punto anterior, nos permite entender esa información sin necesidad de recurrir a la tabla o al origen de esos datos. Cada uno de los tipos de gráfico sirve a un propósito de transmisión de información. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que cada gráfico que yo elabore o cada gráfico que yo me encuentre va a transmitirme una información diferente.
debemos tener presente que todos los tipos de gráficos van a ser hechos y van a ser construidos y elaborados con una intención. Si esa intención es la adecuada o sirve a los propósitos del gráfico, ese gráfico nos va a transmitir la información de forma mucho más rápida. Va a ser un gráfico claro, va a ser un gráfico entendible y vamos a comprender la información sin muchos problemas. Si de pronto usamos un tipo de gráfico equivocado, vamos a dar pie a que se presenten malas interpretaciones de la información, que la información sea difícil de comprender y que en última instancia nosotros no logremos transmitir aquello que queremos con nuestra representación gráfica. Por eso debemos tener presente siempre que cada gráfico, cada tipo de gráfico, sirve a un propósito particular. Las representaciones gráficas que vamos a estudiar aquí son las más comunes. Empecemos pues con el diagrama de barras. Observemos que, por ejemplo, en el eje vertical tenemos un grupo de valores textuales, un grupo de textos. Estos textos a nosotros nos dicen, nos están indicando las diferentes categorías de información que tenemos en el gráfico. En este caso nosotros tenemos información para el mes de enero, el mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio. De otro lado, en el eje horizontal nosotros tenemos información que nos dice o información que nos da a entender cuál es la variable que estamos midiendo dentro de esas categorías. En este caso, y como lo dice la leyenda, como lo dice el título del eje, estamos midiendo las ventas en millones de pesos. Entonces, en el eje horizontal estamos midiendo las ventas de algún tipo durante estos 6 meses del año. El diagrama de barras me representa a mí una información mediante un rectángulo. ¿Qué información me va a representar? Eso ya depende de nuestra información base, nuestros datos base. Como en el caso de la diapositiva, la información que me está representando ese gráfico es el valor en ventas que hubo durante un mes dado de un año. Podemos hacer comparaciones y podemos mirar, dependiendo de la longitud de cada uno de los rectángulos, digamos, cuál es el mes que tiene mayor venta, cuál es el mes que tiene menos ventas, y en líneas generales podemos comparar uno con otro cada uno de los meses que se presentan. ¿Cómo interpretamos nosotros y cómo lo construimos? ¿Cómo construimos un diagrama de barras? Primero y principal debemos tener la información de partida para construir nuestro gráfico. Esta información debe venir clasificada y ordenada en categorías. Cada una de las categorías representa en el gráfico cada uno de los rectángulos del diagrama de barras. Entonces, como lo muestra la diapositiva, en nuestro caso la información base es las ventas en millones de pesos que hubo durante los primeros 6 meses del año 2019. Aquí observamos la tabla, observamos las 6 diferentes categorías que son los 6 primeros meses del año y también observamos el valor en millones de pesos que se percibe en ventas para cada uno de estos meses. Entonces, primer paso para elaborar el diagrama de barras. En un plano cartesiano, dividimos el eje vertical en tantos segmentos como categorías. Lo dividimos de forma bastante proporcional y que el número de divisiones sea igual al número de categorías que tenemos. En este caso hacemos 6 divisiones que corresponden a cada uno de los meses. Segundo paso, escribimos las categorías en orden ascendente o descendente. En el caso del gráfico que está ilustrado en pantalla y que sirve de ejemplo, las categorías se escribieron en orden ascendente, en el orden lógico ascendente en el que transcurren los meses del año. Primero enero, segundo febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Generalmente se opta por construir estos diagramas de barras de forma que la categoría que tenga mayor valor se escriba en la parte de arriba o en la parte de abajo. Seguida a esta se escribe la segunda mayor categoría
o la categoría que tiene el segundo mayor valor, luego de estas dos se escribe la categoría que tiene el tercer mayor valor y así sucesivamente hasta agotar todas las categorías disponibles. Tercer paso. Dividimos el eje horizontal en unas magnitudes proporcionales a los valores que vamos a representar. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Para el mes de enero, por tomar el primer valor, nosotros vemos que tenemos unas ventas de 1.200 millones. Entonces, nosotros dividimos nuestro eje horizontal, nuestro eje X, en tantas particiones como múltiplos y submúltiplos de 1.200 nosotros tengamos. En este caso hacemos las divisiones cada 200 millones para lograr una representación bastante proporcionada. Luego de que hagamos estas divisiones en el eje horizontal, entonces nosotros trazamos, ahora sí, el rectángulo que me va a representar el valor de esa categoría. Para el mes de enero, nosotros tenemos que tiene un valor de 1.200 millones. Entonces, en nuestra escala gráfica, en nuestro gráfico, nosotros dibujamos un rectángulo que ocupe desde la posición 0 vertical hasta la posición de 1.200, la vertical. Y ahí fijamos nuestro rectángulo. Luego, digamos, para el mes de febrero, nosotros repetimos este procedimiento, pero ya no con el valor de 1.200, sino con el valor correspondiente al mes de febrero, que en este caso es 1.300. Y este procedimiento de dibujar cada una de las categorías, dibujar los rectángulos en cada una de las categorías, lo vamos a repetir para todas las categorías de datos que tengamos nosotros en la tabla inicial. Y de esta forma nosotros completamos la elaboración de un diagrama de barras. Pasemos entonces ahora a estudiar el diagrama de columnas. El diagrama de columnas es bastante similar a el diagrama de barras. Observemos en la diapositiva que en este caso tenemos las mismas categorías que en el ejemplo anterior, tenemos los mismos valores para cada una de dichas categorías y lo único que cambia en nuestro gráfico es que las barras ahora son verticales y por eso se llaman columnas. Este tipo de representación gráfica o de gráfico emplea rectángulos verticales de dimensiones proporcionales a los datos, igual que el diagrama de barras. También se emplea para la comparación de datos, además de que se puede usar en ciertas ocasiones para la representación de información que sigue un orden cronológico, es decir, una información que tiene una sucesión y una clasificación temporal. Es decir, de un extremo del gráfico se trazarán los datos más viejos y en el otro extremo del gráfico, en el extremo opuesto, se van a trazar los gráficos, se van a trazar los resultados más recientes. La construcción de un diagrama de columnas es muy similar a la del diagrama de barras. Es decir, primero dividimos uno de los ejes, en este caso el horizontal, tantas divisiones como categorías tenemos. El eje secundario, en este caso el eje vertical, lo vamos a dividir en tantas divisiones como submúltiplos y múltiplos tengamos de los valores que vamos a trazar. En este caso también usamos intervalos de 200 millones de pesos para representar los valores de las ventas. Nombramos los segmentos del eje X acorde a las categorías para poder identificarlas. Y finalmente, para cada segmento, trazamos un rectángulo de altura igual al valor que tiene dicha categoría. Por ejemplo, para el mes de enero, nuevamente tenemos 1.200 millones y como consecuencia en nuestro gráfico, trazamos un pequeño rectángulo que ocupe desde el 0 hasta la marca de 1.200. Para el mes de febrero repetimos con el valor de 1.300, para el mes de marzo con 1.500 y así hasta agotar todas las categorías que tenemos en nuestra lista de datos. Pasemos entonces ahora al diagrama circular. Como vemos en la imagen y como ya hemos visto en un principio, este diagrama nos sirve a nosotros para
cuando queremos que nuestro gráfico muestre cómo se distribuye un grupo de datos y a su vez ese grupo de datos tiene unas divisiones internas. Este gráfico se lo emplea cuando queremos representar la distribución de un total de datos y ese total de datos a su vez está dividido en diferentes categorías, de forma que cada uno de los sectores en los que se divide el gráfico representa y es proporcional a la magnitud de cada una de las categorías de la información original. Bien, ¿cómo construimos un diagrama circular? Primero y principal debemos tener nuestra información clasificada. Pero a diferencia de los casos en los que usábamos los diagramas de barras y diagramas de columnas, nuestra información debe estar desglosada de la categoría más grande. Por ejemplo, si quisiéramos graficar las ventas de los meses de enero, febrero y marzo de todas las ventas globales, nosotros podríamos utilizar sin problemas los diagramas de barras o diagramas de columnas. En este caso, observemos que tenemos una división por categorías para la categoría del mes de enero. Es decir, el mes de enero se subdivide a su vez en otros tipos de valores, o en este caso, en otros tipos de motocicletas. Para el mes de febrero, nosotros tendríamos otros valores de, por ejemplo, motos deportivas, motos scooter, moto enduro, moto eléctrica, moto urbana. Es decir, la categoría del mes de enero ya no va a representar un único valor, que sería en este caso la suma de todos estos tipos de vehículos, sino que ahora va a venir dada con diferentes categorías para cada uno. Va a tener un valor para motos deportivas, un valor para moto scooter y un valor para cada una de las categorías que la componen. Entonces, primero debemos tener la información clasificada en categorías que a su vez contienen otras categorías. Luego entonces nosotros procedemos a trazar el círculo o la circunferencia que nos va a servir de base para nuestro gráfico. Segundo paso, procedemos a sumar los valores de las categorías y ese total de valores lo dividimos por 360. ¿Qué buscamos con esta operación? Buscamos obtener cuál es el ángulo central de este sector. Es decir, buscamos determinar qué tan amplio, qué tan grande es ese sector para esa categoría presentada. En el caso de, por ejemplo, el tipo de motocicleta deportiva, obtenemos que cubre un ángulo de 102 grados, que se obtiene de dividir 64 por el total de datos, que son 227, y a su vez multiplicarlo por 360 grados. Este procedimiento lo hacemos con todas las categorías y al final nosotros obtenemos una lista de ángulos que vamos a trazar. El último paso consiste en trazar el ángulo que acabamos de calcular dentro de la circunferencia y tomando cualquier punto como punto de referencia. Finalmente, vamos a explicar lo que es el diagrama de dispersión. Los diagramas de dispersiones son tipos de representaciones que nos permiten a nosotros ilustrar comportamientos de variables que se miden en dos dimensiones. Hasta ahora hemos tratado con variables unidimensionales, es decir, variables que solamente se miden en una sola dimensión. ¿Qué ocurre cuando nosotros, por ejemplo, queremos tratar con variables que se miden en dos dimensiones? Algunos ejemplos de variables que se miden en dos dimensiones son, digamos, la cantidad de tela que nosotros compramos y el precio que esa tela y el precio de la cuenta que nos da esa compra, la presión y la temperatura cuando hacemos experimentos con las leyes de los gases, el consumo de energía eléctrica en una vivienda y el costo total de esa energía eléctrica y el peso y la estatura de una persona. Generalmente estos tipos de variables van relacionadas o van a depender de cierta forma una de la otra. En estos casos donde nosotros sospechamos o donde tenemos ciertos indicios para pensar que estas variables van relacionadas o sabemos de antemano que estas variables se relacionan de una forma,
nosotros podemos aplicar o podemos construir diagramas de dispersión para ejemplificar y entender mejor los comportamientos que estos grupos de datos presenten. Es entonces cuando nosotros podemos aplicar con toda propiedad los diagramas de dispersión. Estos diagramas se emplean para presentar información en dos dimensiones. La primera de estas dimensiones, o la primera de estas variables que se toman, recibe el nombre de variable independiente. En los casos de, digamos, la compra de una tela y el precio de dicha compra, la variable independiente es la variable o la magnitud que podemos nosotros manipular a nuestro antojo. En este caso, la variable independiente o el valor independiente será la cantidad de tela que nosotros escojamos comprar. De otro lado, la variable dependiente es aquella que se expresa en términos o en función o que va ligada directamente a la variable independiente. Nuevamente, en el caso de la compra de una tela, por ejemplo, la variable dependiente va a ser el costo total de la compra de dicha tela. En la imagen observamos un pequeño gráfico donde nosotros podemos comprender cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Generalmente nosotros trazamos la variable independiente, es decir, aquella que podemos modificar y manipular a nuestro antojo, en el eje horizontal. De otro lado, nosotros graficamos usualmente la variable dependiente en el eje vertical, es decir, en el eje Y. Los diagramas de dispersión también tienen una variante bastante sencilla y bastante fácil de entender, que es el diagrama de líneas. Este diagrama de líneas se usa también para estudiar la relación entre dos variables y se diferencia del diagrama de dispersión en que cada uno de los puntos observados, cada uno de los puntos sucesivos, se une mediante una línea, en lugar de simplemente aparecer como un punto. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros y cómo construimos un diagrama de dispersión? Nuevamente, y como todos los ejemplos anteriores, debemos partir de una información base, es decir, de una tabla de datos o de un grupo de datos. El primer paso será definir la escala del eje X y del eje Y dependiendo de las magnitudes de los valores que vamos a trazar. Segundo paso, tomamos el primer par de puntos X y Y y trazamos en el gráfico sus coordenadas. Donde estas coordenadas se corten, ubicamos el marcador. En este caso es un punto. Este proceso lo vamos a repetir para todos y cada uno de los puntos que tenemos nosotros en nuestro grupo de datos, en nuestra tabla de datos. Bien, ahora vamos a resolver un pequeño ejemplo para reforzar los conceptos que hemos visto a lo largo de este video. El ejemplo dice así. A continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor de transporte intermunicipal en Colombia. Tenemos un diagrama circular, como ya hemos visto, y sobre este diagrama circular nos hacen la siguiente pregunta. Según la información anterior, es correcto afirmar lo siguiente. La mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. La mitad del parque corresponde a automóviles, camionetas y camperos. La mayor parte corresponde a buses, microbuses y busetas. Y la mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para resolver este ejemplo? Para encontrar la respuesta. Debemos interpretar esta información que nos dan aquí. Nosotros vemos que los sectores circulares de este diagrama circular que más espacio ocupan son 24%, porque vienen dados en porcentaje, 23% y 18%. Entonces, estos porcentajes, como son los mayores, los buscamos acá en nuestra leyenda, en la leyenda que nos dice que representa cada
tipo de relleno en los sectores circulares. Este sector de cuadrícula blanca y negra representa las busetas, el sector de líneas verticales representa los microbuses y el sector de color gris sólido representa los buses. Entonces es correcto decir que la mayor parte del parque automotor de transporte intermunicipal corresponde a microbuses, buses y busetas. La respuesta correcta es la C. La mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. ¿Por qué la respuesta C y no cualquiera de las otras? Porque recordemos que la intención del gráfico es mostrar cuál es la distribución de, en este caso, el todo o la categoría principal de transporte en Colombia, y a su vez ese transporte intermunicipal se subdivide en varios tipos de transporte. Esperamos que este video haya sido de su agrado, que hayamos podido repasar los conceptos y afianzar los conceptos. Y no siendo más, les deseamos un muy buen día y nos veremos en siguientes oportunidades.